Hola, te doy la bienvenida a este vídeo de química orgánica en el que vamos a estudiar la nomenclatura de los aldehídos. Lo primero vamos a ver el grupo funcional característico de los aldehídos, que se conoce como grupo carbonilo. Está formado por un doble enlace carbono-oxígeno. Ese carbono además se une a un hidrógeno y a una cadena carbonada que es característica de cada aldehído. Para nombrar los aldehídos tenemos que distinguir dos situaciones. La primera es cuando el aldehído actúa como grupo funcional, como función principal dentro de la molécula. En ese caso, tenemos dos posibles nomenclaturas. La primera es terminar el nombre de la cadena principal en al. Por ejemplo, si tenemos un aldehído de un carbono, deriva del metano. Cambiamos la terminación O por al y tenemos el metanal. Un aldehído de dos carbonos viene del etano, su cadena principal es de dos carbonos, etano, cambiamos la O por al y tenemos etanal. De 3 carbonos propanal, de 4 butanal, de 5 pentanal, de 6 hexanal, etc. Existe un segundo caso en el que el aldehído va unido a un ciclo. Cuando los aldehídos van unidos a ciclos, se termina el nombre del alcano, el nombre del ciclo, en carbaldehído. Por ejemplo, si tenemos un aldehído unido a un ciclo de 6, se llama ciclohexano carbaldehído. Un aldehído unido a un ciclo de 5, ciclopentano carbaldehído. En la segunda situación, el aldehído actuaría como un sustituyente porque en la molécula hay otros grupos que son prioritarios a él y son por tanto la función principal de la molécula. En toda molécula solo vamos a tener una función principal. Por ejemplo, si una molécula tiene un ácido y un aldehído, el ácido es la función principal, tiene prioridad sobre el aldehído y la molécula se nombra como ácido y el aldehído pasa a nombrarse como sustituyente. Tanto los ácidos como sus derivados, ésteres, haluros de ácido, anhídridos, amidas, nitrilos, son prioritarios frente a los aldehídos. Cuando el aldehído actúa como sustituyente, se nombra con el prefijo oxo. Como podemos ver, cuando actúa como sustituyente, la partícula va delante del nombre del alcano. Por eso pongo los puntos suspensivos a continuación. Oxo y después el nombre del alcano. Cuando es función principal, la partícula que nombra el aldehído va al final del nombre de la molécula, después del nombre de la cadena principal. Existe otra posibilidad y es nombrarlos como formil. Después en los ejemplos vamos a ver en qué caso se utiliza cada una de estas partículas. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo el aldehído se nombra como función principal. Un caso muy simple, un aldehído con dos carbonos, deriva del etano, cambiamos la terminación O del etano por al y tenemos el etanal. Esta molécula se llama etanal. Un caso un poco más complicado, un aldehído con una cadena ramificada. Lo primero, elegir la cadena principal. La cadena principal es la cadena que contiene el grupo carbonilo y la más larga posible. Tenemos dos opciones. Una, la cadena horizontal, que tiene 6 carbonos, es de 6 carbonos, y por otro lado la cadena que va hacia abajo, que también contiene 6 carbonos. Por tanto, ambas tienen la misma longitud y ambas pueden ser cadenas principales. Pero en el caso de que tengamos dos cadenas de igual longitud, la principal es la más ramificada, la más sustituida, la que más cadenas laterales tenga. La horizontal tiene dos cadenas laterales, un etilo y un metilo, mientras que la que va hacia abajo tiene una sola cadena lateral que es un isopropilo. Según las reglas de UPAC, la más ramificada es la principal, por tanto elegimos la horizontal como cadena principal. Ahora numeramos la cadena principal empezando por el carbono carbonilo. Tenemos en posición 4 un etilo y en posición 5 un metilo. La cadena principal es un hexano. Como tiene un aldehído, es hexanal. Cambiamos la O final por al. Es el hexanal. Y tiene en posición 4 etilo y en 5 metilo. Por tanto, es el 4-etil 5-metil hexanal. Ordenamos alfabéticamente los sustituyentes. Sustituyentes ordenados alfabéticamente. Después, nombre de la cadena principal, hexano, hexan, y la terminación que nos indica que hay un aldehído. No es necesario localizar el aldehído, poner
1-hexan, 1-al, no hace falta, puesto que el aldehído siempre va en el extremo de la cadena y siempre tomará el localizador 1. Ahora vamos a nombrar los aldehídos como función principal, pero cuando van unidos a ciclos. Por ejemplo, si tenemos una molécula como esta, el aldehído pasa a llamarse carbaldehído, pero carbaldehído no solo incluye el grupo carbonilo, sino también su carbono, incluye todo el grupo. Al no incluía el carbono del aldehído. Ese carbono lo incluíamos en la cadena principal. La molécula anterior tenía 6 carbonos contando el carbonilo. Ahora no. La terminación carbaldehído incluye todo el grupo, incluido el carbono. Por tanto, esta molécula es un ciclopentano que se une a un grupo carbaldehído. Es un ciclopentano carbaldehído. Es cierto que ese ciclopentano tiene un cloro y por tanto lo ponemos como sustituyente delante del nombre de la cadena principal, con un localizador. Para localizar ese sustituyente empezamos numerando por el carbono al que se une el grupo funcional, el grupo carbaldehído. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. No es necesario, por supuesto, numerar el carbono carbonilo, porque él se llama carbaldehído y no hace falta incluirlo en la cadena principal. En la posición 3 de este ciclo tenemos el cloro. Por tanto, la molécula se llama 3-cloro ciclopentano carbaldehído. Es una nomenclatura muy útil cuando tenemos aldehídos unidos a ciclos. Es la forma simple de nombrarlos. Sustituyente, cadena principal, ciclopentano y el grupo funcional carbaldehído. Un segundo ejemplo. En este caso tenemos una molécula que tiene 3 grupos aldehído y no sería posible elegir una cadena principal que los contenga los 3. Podemos como máximo tomar una cadena principal que contenga 2 de ellos. Puede ser esta cadena, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Por tanto, podríamos hablar de un pentanodial. Molécula con 2 grupos aldehídos sería pentanodial, pero tenemos el problema para incluir este otro grupo aldehído en el nombre. Existe una fácil solución que es numerar la molécula, pero dejando los 3 aldehídos sin numerar. Estos aldehídos son carbaldehídos, se llaman carbaldehído. Ese nombre ya incluye sus carbonos. Los 3 carbonos rojos estarían incluidos en el nombre carbaldehído. Si tomamos como cadena principal la de 3 carbonos, solamente la de 3 carbonos, numeramos 1, 2, 3, tendríamos un propano que tiene las posiciones 1, 2, 3 carbaldehídos. Por tanto, sería un propano 1, 2, 3 tricarbaldehído. Indicaríamos sus localizadores porque también podría darse el caso de que la molécula tuviera 2 grupos CHO en el mismo carbono. Por tanto, es necesario indicar que están en posición 1, 2, 3. Es el propano 1, 2, 3 tricarbaldehído. Es una forma de nombrar esa molécula con 3 grupos aldehído de manera que todos ellos se nombran con el mismo tipo de terminación. El propano 1, 2, 3 tricarbaldehído. Ahora vamos a ver ejemplos de aldehídos que actúan como sustituyentes. Cuando actúan como sustituyentes se usa el prefijo oxo o bien formilo. Un ejemplo. En esta molécula tenemos un grupo aldehído y un grupo ácido. El grupo ácido es prioritario, por tanto actuará como función principal. Y el ácido se nombra, si miramos la nomenclatura de los ácidos carboxílicos, veremos que se termina el nombre del alcano en oico. Es ácido, nombre del alcano terminado en oico. Ácido propanoico, butanoico. Por ejemplo, este que tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, se llama el ácido butanoico. ¿Y este ácido butanoico qué contiene en su posición 4? Pues tiene el grupo aldehído. Pero ahora pasará a nombrarse como sustituyente, es decir, lo vamos a llamar oxo. Y por tanto la molécula, tomamos como cadena principal la más larga, de 4 carbonos, y empezamos a numerarla por el ácido. El ácido posición 1, porque es el grupo funcional. 2, 3 y 4. Y en 4 tenemos un grupo oxo. Como puede verse, la partícula oxo no incluye el carbono. Es decir, ese carbono debe aparecer en la cadena principal. No es un propano, sino un butano. Esta molécula es el ácido 4-oxo butanoico. Es el ácido 4-oxo-butanoico. Tenemos el sustituyente, que es el 4-oxo. Sustituyente. Ahora ya no es una función principal, es un sustituyente más como un cloro, un metilo. Butano
es el nombre de la cadena principal y ácido terminado onoico es el nombre del grupo funcional. Aquí el aldehído está actuando como sustituyente y pasa a llamarse oxo. Esto ocurre con los ácidos y sus derivados. Una segunda molécula. Aquí en este caso tenemos un aldehído y un éster. Los ésteres, cuando van unidos a ciclos, hay una nomenclatura también especial para esa situación que se conoce como carboxilato de el grupo que va aquí como grupo alquilo, es decir, metilo. Carboxilato de metilo. Esto se llama carboxilato de metilo e incluye el carbono. El carboxilato de metilo. Y va a ser el grupo funcional de la molécula, porque los ésteres también son prioritarios a los aldehídos. ¿Y el aldehído qué pasa a ser? Pues pasa a ser un mero sustituyente. Un mero sustituyente de la molécula y por tanto, según lo que comentamos hasta ahora, lo deberíamos nombrar como oxo. Pero oxo no incluye el carbono. Y como este sustituyente va unido a un ciclo, vamos a tener problemas a la hora de nombrar la molécula si el nombre de ese sustituyente no nos incluye este carbono. Por tanto, vamos a usar otra nomenclatura que es formilo. El formilo nos va a incluir todo el grupo, incluyendo el carbono. Es similar al carbaldehído que comentábamos cuando los aldehídos son grupos funcionales. Todo este grupo lo vamos a llamar formilo. Incluye el carbono y por tanto que tenemos un ciclo de 5 que contiene un grupo funcional que es un carboxilato de metilo y un sustituyente que es el formilo. También se puede llamar metanoilo. Numeramos empezando por el carbono que tiene el grupo funcional y tenemos un grupo formilo en 3. Por tanto la molécula se llama 3-formil o 3-metanoil, 3-metanoil, ciclopentano carboxilato de metilo. Primero sustituyente, nombre de la cadena principal y terminación del grupo funcional. Sustituyente, aldehído como sustituyente. En lugar de oxo, formilo porque no podemos incluir este carbono en la cadena principal. La cadena principal es solo el ciclo de 5. Ciclopentano, cadena principal y nombre del grupo funcional. Ahí podemos ver cómo el aldehído tampoco actúa como grupo funcional, sino como un sustituyente y por tanto empleamos oxo o formilo. Sí, podemos numerar la cadena principal incluyendo en ella el carbono del aldehído, usamos oxo. Si no podemos incluir ese carbono en la principal, usamos formilo o metanoilo. Unos últimos ejemplos. Aquí tenemos una molécula que tiene el grupo funcional amida. Grupo funcional amida que se nombra terminando el nombre de la cadena principal en amida. Y después tenemos un aldehído que va a actuar como sustituyente y por tanto que vamos a nombrar como oxo. Si lo nombramos como oxo, numeraremos la cadena o tomaremos como cadena principal la que va hasta el aldehído. La numeraremos como 1, 2, 3, 4 y 5. En el caso de que tomáramos como cadena principal la horizontal, este grupo pasaría a llamarse metanoilo o formilo. Y ahora ponemos primero localizador y nombre del sustituyente 5 oxo, 5 oxo. Pero bueno, antes iría el metilo que hay en 4. Tenemos un 4-metil por orden alfabético, 4-metil, 5 oxo, pentanamida. Pentanamida es la 4-metil, 5 oxo, pentanamida. 4-metil, 5 oxo son sustituyentes. Van ordenados por orden alfabético. El aldehído no tiene prioridad frente al metilo, ninguna, simplemente orden alfabético. Nombre de la cadena principal, pentano y terminado en amida, que es el nombre del grupo funcional. En este caso tenemos un ciclo de 6 que tiene un grupo ciano y un grupo aldehído. El ciano, los nitrilos, tiene un nitrilo. Los nitrilos ganan al aldehído. El nitrilo es el grupo funcional. ¿Cómo se nombra una molécula que tiene un grupo CN? Pues cuando es grupo funcional se nombra como carbonitrilo. Carbonitrilo incluye también el carbono del grupo CN. Tengo un error. Tengo un error aquí. Ciano se llama ciano cuando actúa como sustituyente el nitrilo. En este caso va a ser carbonitrilo. Es un ciclohexano carbonitrilo. Y el aldehído va a actuar como sustituyente y por tanto se va a llamar formilo o metanoilo, todo ese grupo, incluyendo el carbono. Numeramos carbono 1 y carbono 2. En 2 tenemos un formilo o metanoilo y en 1 tenemos un ciano, unidos a un ciclohexano. Es el 1-formil
perdón, es el 2-formil ciclohexano carbonitrilo. 2-formil ciclohexano carbonitrilo, sustituyente, cadena principal y grupo funcional. Podemos también, en vez de formil, usar metanoilo. Igual, 2-metanoil ciclohexano carbonitrilo. Por tanto, resumiendo, los aldehídos pueden ser funciones principales o sustituyentes. Si hay ácidos o derivados, pasan a ser sustituyentes y se nombran como oxo. Aunque si van unidos a ciclos, podemos usar formilo o metanoilo. Cuando son funciones principales, se termina el nombre del alcano en -al, salvo que vayan unidos a ciclos, en cuyo caso usamos carbaldehído.